Versículo 7 al 11. Son pocos versículos, quizás 5 versículos los que vamos a leer. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. El viernes estuvimos estudiando versículos 1 al 6. Hoy nos corresponde estudiar del 7 al 11. Dice así del versículo 7 en adelante. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si hacemos un breve recuerdo de algunas cosas que decíamos el viernes, sobre todo en el 4, capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pedro está hablando de aquellos hombres, de aquellas personas que rechaza, que menosprecia, que calumnia a los creyentes. En ese versículo 5, Pedro está hablando de ellos, de hombres que expresan su rechazo rotundo a Jesucristo, su rechazo rotundo al evangelio, afligiendo a los creyentes en Cristo Jesús. Ahora, Pedro dice que estas personas un día estarán cara a cara ante el gran juez. Así dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Parece que en ese versículo 5, el apóstol Pedro está apuntando hacia un evento que tendrá lugar en algún momento de la historia futura. Observen eso, por favor. Apuntando a un evento que tendrá lugar en algún momento de la historia futura. Pero si nos pasamos al versículo 6, que fue el último versículo que estudiamos el viernes, allí el apóstol Pedro está hablando de las personas, hombres y mujeres, que confiaron en Jesucristo como su Salvador, como su Señor, que rindieron su vida al Señor para que Él fuera su Salvador y su Señor, y que por causa de su nombre, esas personas fueron afligidas. Y algunos fueron afligidos hasta el punto de experimentar la muerte por causa del Señor. Ahora, de esas personas, el apóstol Pedro dice en el versículo 6 que serán vivificados en espíritu según Dios. La última parte del versículo 6 dice eso. Serán vivificados en espíritu según Dios. Ahora, esa verdad que Pedro está diciéndonos allí puede tener doble referencia. La primera referencia es al momento en que esos creyentes murieron. Quizá algunos de ellos murieron violentamente por la causa de Jesús, pero al momento en que esos creyentes murieron, fueron vivificados cuando fueron recibidos en la presencia del Señor. Entonces es una referencia, pero otra referencia a esa verdad que Pedro está diciendo en la última parte del versículo 6 es que en el segundo regreso de Jesucristo, esos creyentes que murieron, que sufrieron por la causa de Jesús en el pasado, entonces van a ser vivificados en cuerpo y alma a través de la resurrección que Cristo obrará en ellos. Entonces, una vez más, y esta vez en el versículo 6, Pedro está haciendo referencia y está apuntando nuevamente a un evento que tendrá lugar en algún momento de la historia futura. ¿Observaron eso? Ahora, cuando pasamos al versículo 7, que es el texto del que partimos hoy, Pedro empieza esa porción haciendo referencia a un evento futuro también. Mire cómo dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas, mas el fin de todas las cosas, ¿qué dice? Acerca del fin de todas las cosas, se acerca.
Entonces, por tercera vez, en estos versículos ahí cerquita, Pedro está apuntando hacia un futuro. Y ese versículo 7 dice que ese futuro está cada vez más cercano. Pedro está diciendo que lo que está cercano de su fin es todas las cosas. Se acerca el fin de todas las cosas. El fin. Es el fin de todas las cosas. ¿De cuáles cosas? Bueno, Pedro dice todas las cosas, pero ¿en qué cosas específicamente está pensando Pedro? Posiblemente Pedro está pensando en que se acerca el fin de esta era de pecado. Vivimos en la era del pecado, una era que empezó con Adán y Eva. Y Pedro dice, el fin de esa era está cercano. Podría ser que Pedro esté pensando también en el fin de las maniobras perversas de Satanás. Desde que Satanás fue arrojado de la presencia del Señor, se ha dedicado a sus maniobras llenas de perversidad. Entonces Pedro está pensando también en el fin de él, no solamente de su maniobra, sino en el fin de él mismo. Pedro podría estar pensando también en el fin del sistema pecaminoso que el hombre ha orquestado a través de toda la historia de la humanidad. El fin se acerca. Pedro también quizá está pensando en el fin de este mundo contaminado por el pecado humano. ¿Y por qué no? También el fin del peregrinaje de la iglesia en la tierra. La iglesia es una iglesia peregrina en esta tierra. Y es una iglesia que camina temporalmente hacia la patria celestial. Y el fin, dice Pedro, que se acerca. Un fin que está cerca. Y creo yo que Pedro piensa que está cerca en el sentido de que esos eventos son inminentes. Están a la puerta. Se acerca porque son inminentes. Pero también están cerca en el sentido de que ya esta es la última era. Esta es la última dispensación que vivimos. Esta es la última economía en el programa de Dios. Es la última oportunidad del pecador para su arrepentimiento. Cuando esta era haya vivido, no habrá más espacio para los pecadores. Porque en la próxima era es un espacio para el Cristo reinante con su iglesia triunfante. Se acerca el fin de esta era entonces. Así que, hermanos, Pedro nos está recordando, y yo lo hago a través del apóstol Pedro, diciéndoles que estamos en la antesala del fin de todas las cosas. Estamos en la antesala del fin de todas las cosas. Desde el tiempo de Pedro, el apóstol Joel dijo que llegarían días que serían llamados los postreros días. Así lo dijo el profeta Joel. Y cuando Pedro dio su discurso en Hechos capítulo 2, Pedro dice, han empezado los postreros días. Estamos entonces en los postreros días. Por eso, mis amados hermanos, nuestra reflexión de esta mañana lleva como idea central la siguiente. Los creyentes debemos vivir piadosamente porque el fin se acerca. Esa es la idea principal para nuestro estudio esta mañana. Los creyentes debemos vivir piadosamente porque el fin se acerca. Y no decimos que el fin se acerca solamente porque ya estamos en el 2020. El apóstol Pedro estaba en el primer siglo, y él dice, el fin está cerca. No digamos si lo decimos hoy, 21 siglos después, el fin se acerca. Y entonces, en vista de que el fin se acerca, los creyentes debemos vivir piadosamente el tiempo que nos resta. Ya el viernes Pedro nos decía, basta el tiempo para haber vivido de la manera que agrada a los gentiles. Ahora es el tiempo que nos resta es para vivirlo de manera agradable al Señor. La pregunta es,
¿Cómo el creyente puede vivir piadosamente en esta antesala del fin? ¿Cómo el creyente puede vivir piadosamente en esta antesala del fin? Entonces Pedro nos va a ofrecer por lo menos 5 maneras de vivir piadosamente en estos días postreros. Primero, podemos vivir piadosamente en estos días finales manteniendo una mente no controlada por el mal, más bien una mente vigilante en oración. Vayamos entonces al versículo 7. Versículo 7 lo leemos una vez más. La segunda parte dice, sed pues sobrios y velad en oración. La primera exhortación de Pedro a la iglesia del primer siglo y a la iglesia del siglo XXI, en vista de que estamos cerca del final, primero es, hermanos, vivan con una mente, con un corazón sobrio. Sobrio literalmente significa con una mente o un corazón sano. Significa una mente cuerda. Pero si nosotros tomamos el contexto de los versículos anteriores de Pedro, tener una mente sobria es no vivir una vida conforme a las concupiscencias de los hombres. Eso es tener una mente sobria. También tener una mente sobria es tener una mente que ya no divaga en las cosas que agradan a los no creyentes. Una mente que ya no anda rondando las cosas que agradan a los no creyentes. Una mente sobria es una mente que ya no corre en el mismo desenfreno de disolución de los hombres pecadores. Todo eso está en los versículos, en los primeros versículos del capítulo 4. Una mente sobria más bien es aquella mente que vive conforme a la voluntad de Dios. Ahora, habría que hacer una evaluación de nuestra mente, de nuestro ser interior, para preguntarnos, ¿estamos viviendo con una mente o un corazón sobrio? ¿O estamos viviendo con una mente y un corazón ebrio? Son las dos posibilidades que tenemos. Y déjeme decirle que hay muchas personas que tienen una mente ebria de pecado. Hay creyentes que tienen una mente ebria por los afanes de este mundo. Hay creyentes que tienen una mente ebria porque su corazón está saturado de su ego, saturado de su yo. Y el deseo del Señor es que nosotros tengamos, en vez de una mente ebria, una mente sobria. Sed sobrios, una mente sobria, un corazón sobrio que tenga el firme deseo de honrar al Señor, una mente que tenga el firme deseo de honrar y de obedecer su palabra, el firme deseo del servicio a los demás, de luchar contra el pecado, una mente sobria. Entonces, en vista de que estamos en esta última era, de que estamos en las cercanías del fin, Pedro nos dice que aparte de tener una mente sobria, también los creyentes debemos velar. Note usted la otra parte, la última parte del versículo 7. Velad en oración. Velad en oración. ¿Sabe cuál es el Pedro que escribe esto? El mismo Pedro que allá en el monte Getsemaní recibió este mismo mandamiento del Señor Jesús cuando estaba con Juan y con Jacobo. A ellos tres Jesús les dijo, velad en oración para que no entréis en tentación. Y posiblemente cuando Pedro escribe este consejo, esta exhortación, esta ordenanza para la iglesia, tiene en mente el mandamiento que el Señor le dio en aquel momento crucial de su vida. Pero no solamente tiene en mente el mandamiento, Pedro quizá también tiene en mente el rotundo fracaso de los siguientes minutos. ¿Sabe por qué? Porque aunque él escuchó este mandamiento de velad en oración para que no entréis en tentación, él no lo hizo. En los próximos minutos, Pedro estaba hundido en un profundo fracaso. En los próximos minutos, actuó en la carne y le cortó la oreja a un
a un guardia del sumo sacerdote. Unos minutos más adelante, más avanzada la noche, negó categóricamente a su maestro, a su Mesías, a su Salvador. Lo negó. Termina frustrado, deprimido, llorando. Así que cuando Pedro nos dice esto, dice Pedro, estoy escribiendo de mi propia experiencia. El velar en oración, el vigilar en oración en estos tiempos postreros es muy valioso para nosotros. El vigilar en oración en estos tiempos postreros puede salvarnos de rotundos golpes del pecado. Así que, ¿cómo los creyentes podemos vivir piadosamente en esta etapa final? Primero, manteniendo una mente no controlada por el mal y siendo vigilantes en oración. Segundo, manteniendo un amor esforzado entre nosotros para cosechar relaciones sanas. Manteniendo un amor esforzado entre nosotros para cosechar relaciones sanas. Aquí está la primera parte del versículo 8. Dice el versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Allí en la pantalla está el versículo. Yo quiero que hagamos 3 observaciones de esta primera parte. Observe esto. Dice Pedro, ante todo. ¿Qué le dice eso a usted? Lo que a mí me dice es que el amor es la característica principal, primero. Y segundo, es la característica más necesaria entre los creyentes. Tercero, el amor es el primer pilar fundamental de la vida de la iglesia. Por eso Pedro dice ante todo. U otra manera de decirlo puede ser antes que nada o primero que todo, tened entre vosotros ferviente amor. En 1 Corintios capítulo 13, todo ese capítulo está dedicado a hablar del amor. Y quienes rotularon las unidades de las cartas, rotularon a ese capítulo la preeminencia del amor. Porque es así. El amor debe ocupar un lugar preeminente en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Por eso Pedro empieza ese versículo diciendo, ante todo, sobre todo, primero que nada, primordialmente, tened entre vosotros ferviente amor. Aquí alguna porción de ese capítulo 13 de 1 Corintios. Dice Pablo, hablando de que el amor es lo que valida todo. Si hacemos muchas cosas sin amor, de nada sirve. Primero es el amor. Oiga cómo lo dice Pablo. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dios no quiera que hoy hayan creyentes en nuestra comunidad local, en nuestra iglesia, que son como metal que resuena o como címbalo que retiñe. No es agradable escuchar un metal que resuena. No es nada bonito escuchar un címbalo que retiñe. Y continúa Pablo diciendo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Por eso Pedro nos dice allá en el 4:8, ante todo, tened ferviente amor. Y termina esta porción Pablo diciendo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y mire cómo termina ese capítulo, Pablo. Y ahora permanecen estos 3 pilares de la fe cristiana. Permanecen esos 3 pilares de la iglesia del Señor. Permanece en la fe, permanece en la esperanza, permanece el amor. Estos 3. Pero observe usted, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es? Pero el mayor de ellos es el amor. Ahora comprendemos mejor por qué Pedro empieza ese versículo 8 diciendo, ante todo, primero que nada, preeminentemente, tened entre vosotros ferviente amor. La segunda observación está aquí. Mire, los creyentes somos llamados a amar a nuestros amigos y a nuestros enemigos.
Los creyentes somos llamados a amar la comunidad de nuestra iglesia, pero también somos llamados a amar la comunidad que no es parte de nuestra iglesia. Pero aquí Pedro nos recuerda que hay una prioridad en nuestro dar amor. Y la prioridad somos nosotros los de la iglesia. Donde debemos empezar a mostrar ferviente amor es entre nosotros, es en la iglesia. Una idea parecida a esta fue la que dio el apóstol Pablo en Gálatas 5:10, cuando dijo: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero oiga, pero mayormente, primeramente, ante todo, a los de la familia de la fe. El amor del creyente empieza a ejercerse, empieza a expresarse, empieza a practicarse en la iglesia. Y cuando hayamos amado allí profundamente, vayamos fuera. La tercera observación: ¿cómo debe ser ese amor con que debemos amarnos hoy que estamos en la cercanía de los tiempos finales? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Dice Pedro, debe ser ferviente amor. Ferviente amor. Y la primera idea que se nos viene a nuestra cabeza cuando escuchamos y leemos ferviente amor, quizás sea un amor cargado de sentimiento, un amor cargado de emoción. Pero lo dudo que esté pensando en eso Pedro, porque sabe algo, los sentimientos y las emociones son muy temporales. Las emociones y los sentimientos no son permanentes en la vida del ser humano, no lo son. Y no es que eso sea malo, así son las cosas con nosotros. Son temporales, no hay una emoción eterna, no hay una emoción duradera. Así que Pedro no está pensando en que nuestro amor debe estar cargado de emoción, saturado de emoción hacia nuestros hermanos. Fíjese que ferviente amor, el término griego que se usa para ferviente es un término que se usa para hablar de la fuerza del amor, pero también se usa para hablar de la fuerza de un atleta, de la energía que un atleta emplea en su disciplina. Así que la idea de ferviente amor es un amor esforzado enérgicamente, un amor esforzado enérgicamente. Esfuerzo enérgico quiere decir literalmente ferviente. Esfuerzo enérgico, un amor enérgico, un amor esforzado. ¿Sabe cuál puede ser la diferencia entre un amor emocional y un amor esforzado? Posiblemente el amor emocional no permanece. No es que posiblemente, de hecho, no permanece el amor emocional. Es muy condicionado. El amor emocional no es sufrido. El amor emocional se irrita con facilidad. El amor emocional no fue hecho para soportar. El amor emocional es temporal. Pero el amor que requiere esfuerzo, el amor enérgico, el amor esforzado, es un amor que no hace nada indebido. Es un amor que no busca lo suyo. Es un amor que no se irrita, pase lo que pase, lo traten como lo trate. Ese amor disciplinado, ejercitado, fortalecido, no se va a irritar fácilmente. Ese amor no va a guardar rencor, pase lo que pase. Ese amor todo lo va a sufrir, pase lo que pase. Lo va a soportar todo, pase lo que pase. Ese amor esforzado, enérgico, nunca dejará de ser. Así que Pedro aquí nos está recordando que nuestro amor en la comunidad llamada iglesia debe trascender lo emocional, lo sentimental, para convertirse en algo esforzado enérgicamente, porque eso sí permanece y eso sí aguanta todos los golpes que quieran darnos sin que el amor sea afectado. Pero mire lo otro que dice el apóstol Pedro acerca de ese amor. Dice que ese amor, no emocional, sino ese amor enérgico y esforzado, ese es el tipo de amor que cubrirá multitud de pecados. Esto me encanta. El amor
es una de las bases fundamentales para que nosotros cosechemos relaciones santas, relaciones donde no está el pecado de por medio. Ahora, ¿qué quiere decir Pedro cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados? Ahora, lo que no quiere decir es que si amamos, nuestros pecados van a ser perdonados. No, hay un solo medio. Hay alguien, solamente alguien que puede perdonar nuestros pecados. Y el único medio es Jesucristo a través de su muerte en la cruz. No es amando como se perdonan nuestros pecados. Pero lo que sí quiere decir Pedro es que en la medida que nosotros nos amamos entre nosotros mismos, vamos a pecar menos entre nosotros mismos. Por ejemplo, si yo le amo a usted, yo no voy a ser egoísta con usted. Si yo le amo, yo no voy a tener envidia de usted. Si yo le amo, yo no entraré en pleito con usted. Si yo le amo, yo no le mentiré, yo no le engañaré, yo no voy a calumniarlo si lo amo. Si lo amo, no lo voy a tratar maliciosamente. Más bien, si yo le amo, voy a tratarlo a usted con pureza. A eso se refiere Pedro cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor nos evitará pecar. Pero supongamos que ya hubo un pecado en nuestra relación de hermanos. ¿Sabe qué va a ser el amor? El amor nos va a llevar a perdonarnos. El amor nos va a llevar a restaurar la relación. Entonces, la otra manera de cómo el creyente puede vivir una vida piadosa en esta recta final es manteniendo un amor esforzado entre nosotros para cosechar relaciones santas. Pero también vivimos piadosamente en estos tiempos finales, practicando la hospitalidad como una manera de servir a Cristo. Versículo 9, ahí en nuestra Biblia dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Hospedaos los unos a los otros. ¿Saben ustedes que en aquel primer siglo, cuando Pedro escribió esto, solía ocurrir que habían creyentes, devotos, fieles al Señor, que habían asumido un papel misionero, una función misionera, un trabajo, un ministerio misionero, e iban de pueblo en pueblo dando testimonio de Jesucristo. Y cuando uno de esos siervos del Señor llegaba a cierta comunidad a predicar el evangelio, posiblemente era la primera vez que llegaba a esa comunidad, nadie jamás había escuchado de él, nadie jamás le había visto, nunca le habían visto. Pero si la comunidad de creyentes que estaba en ese pueblo se daban cuenta que aquel era un siervo de Dios, un predicador del evangelio y necesitaba un techo donde pasar la noche, cualquier creyente de aquella iglesia podría decirle, véngase a mi casa y pase la noche allí y desayune, cene y desayune con nosotros y mañana sigue su labor. Eso es lo que tiene en mente Pedro. En esos creyentes Pedro está pensando cuando le dice a aquellos creyentes de aquella iglesia, hospedaos los unos a los otros. Literalmente, un hospedador o un creyente hospitalario es aquel que es amigo de los extraños. Hospitalario u hospedador significa eso, amigo de los extraños, amigo de los desconocidos. Aunque nunca lo habíamos visto, pero si es un predicador del evangelio, mi casa está abierta para él. Y para aquellos creyentes, para aquellas iglesias, no había manera más linda de identificarse con la misión de aquel hombre, con el ministerio de aquel hombre, que hospedarle en su casa. No había oportunidad más maravillosa de servir a Cristo que hospedando a ese hombre en la casa y en la mañanita, servirle un sustentador desayuno para que siguiera el trabajo. La pregunta es, ¿era la hospitalidad un asunto solamente del pasado? ¿Del primer siglo, de los primeros siglos, donde habían creyentes itinerantes que iban y venían predicando el evangelio? ¿O es la hospitalidad una virtud, una necesidad que debe ser practicada en la iglesia del siglo XXI? Mi respuesta es, la hospitalidad va a ser un ministerio de la iglesia en todo el tiempo que la iglesia esté en la tierra.
La hospitalidad va a ser una necesidad mientras exista una iglesia peregrina, peregrinante en la tierra. Ahora, la pregunta entonces es, ¿de qué manera la iglesia de hoy, de qué manera los creyentes de hoy podemos comportarnos hospitalariamente? Quiero mencionarle 3 ejemplos. Primero, llevando a nuestra casa al predicador que invitamos para compartir la palabra del Señor con nuestra iglesia. Solemos traer de fuera de la ciudad muchas veces a predicadores para que vengan a bendecirnos con su palabra desde el púlpito a nuestra iglesia. Solemos hacerlo. ¿Sabe algo? El calor y el amor de una casa de los hermanos de la iglesia jamás va a compararse con las frías e insípidas habitaciones de un hotel. Digo esto porque lo que nosotros acostumbramos a hacer y lo que nos es más fácil y menos comprometedor es, pastor, ya está pagada ya la habitación tal del hotel tal. Estamos evadiendo la responsabilidad de ser hospitalarios. Una segunda manera de cómo podemos mostrar hospitalidad en el siglo XXI es invitando a nuestra casa a cenar a alguna familia de la iglesia para tener un poco de comunión, para unir lazos de amistad, de amor con esa familia, hacerlo de vez en cuando. Eso es ser hospitalarios. Hermanos, nuestras casas no deben ser lugares tan herméticos. Las casas donde usted vive no deben ser lugares tan cerrados, no deben ser lugares con blindaje, donde solo se le permite entrar a usted y a los de su casa. Según el contexto del Nuevo Testamento, nuestra casa es un instrumento de servicio que nosotros tenemos para otras personas. Yo puedo recordar mi casa cuando vivía en mi casa, cuando era niño. Toda la gente que pasaba, todos los creyentes que pasaban por la iglesia Alfa y Omega en el Naranjo Atima, iban a dormir a la casa. Y no teníamos muchas camas, ni muchas habitaciones, créanlo, no teníamos. Entonces lo que hacíamos cuando llegaba un siervo del Señor, lo que hacía mi papá y mi mamá cuando llegaba un siervo del Señor es que nos apiñábamos todos los güiros en la misma cama, como 6 en una sola cama, pero el siervo del Señor allá durmiendo en su cama. Y vi a mi padre y a mi madre hacer eso año tras año, año tras año. Y en la mañanita ese siervo del Señor tenía su desayuno, su buena plática y su buena despedida. Eso debe ser la casa de los creyentes. Los creyentes debemos estar dispuestos a perder un poquito de comodidad y a perder un poquito de privacidad con tal de aprovechar estas oportunidades geniales de servir a Cristo, identificándonos con sus siervos. Mire que dice Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, no os olvidéis, jamás, venga el siglo que venga, venga la generación que venga, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Quizá el autor de Hebreos está pensando en el caso de Lot, Sodoma, hospedaron ángeles. ¡Qué maravilloso! Hay hombres, hay siervos, hay siervas de Dios que son como ángeles. Otra manera de cómo nosotros podemos practicar la hospitalidad es proveyendo acogimiento en nuestra casa para en Cristo, hermanos en Cristo que vienen del interior de la ciudad a buscar medicina aquí a la ciudad. Vaya, espérelos allá en la terminal, tráiganlos a su casa, denles un cuarto. No van a quedarse por mucho tiempo, van a quedarse por poco tiempo. Pero ¿cuánto va a bendecir usted la vida de ese siervo, la sierva del Señor, que viene de fuera, que no tiene dónde pagar un hotel, cómo pagar un hotel, que no tiene nadie más que le reciba más? La única posibilidad son sus hermanos en Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No, es que mi casa es muy chica. No, quizá su corazón es muy chico. No, es que en mi casa somos muchos. Nunca hay demasiada gente como para meter a uno más. No, es que la provisión es muy poca. Si Dios te dio para los tuyos, te va a dar para los otros. Pero es una manera maravillosa de cómo vivir piadosamente los últimos días que nos quedan, practicando la hospitalidad como una manera de servir a Cristo. Y quiero citarle lo que dijo Jesús en Mateo 10:40 respecto a este tercer punto. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Oiga, el que a vosotros os recibe,
a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. El que recibe a un justo. Ni siquiera estoy diciendo que reciba a cualquier sospechoso, a cualquier criminal, a cualquier delincuente. Es a un justo. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y oiga esto. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces estamos hablando de cómo los creyentes debemos vivir piadosamente en esta recta final de la era actual. Primero, manteniendo una mente no controlada por el mal y vigilante en oración. Segundo, manteniendo un amor esforzado entre nosotros para cosechar relaciones santas. Tercero, practicando la hospitalidad como una manera de servir a Cristo. Y finalmente, poniendo nuestros dones espirituales al servicio de nuestros hermanos, de manera que Dios sea glorificado. Observemos algunas cosas que Pedro nos dice en el versículo 10. Aquí está el versículo 10, mire, pero yo voy a leerlo en mi Biblia para que compruebe que es igual. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está el versículo. Observemos en ese versículo algunos elementos que subraya el apóstol Pedro respecto a los dones espirituales. Primero, Pedro dice que cada uno de los que hemos confiado en Cristo para salvación y que estamos aquí en esta sala, esta mañana, cada uno de nosotros ha recibido un don de Dios. Esa es una buena noticia. Es una buena noticia. Cada uno de nosotros ha recibido por lo menos un don de Dios. Cada uno de nosotros ha sido facultado para el servicio a los demás. Entonces, cada uno. La segunda observación, ese don que el Señor nos ha dado, debemos ministrarlo a otros. Debemos ponerlo al servicio de los demás. Los dones no son para ministrarlos a nosotros mismos. Los dones espirituales que Jesús nos dio no son para vernos beneficiados, para cuidar nuestros intereses. Los dones que el Señor nos da es para ministrar. Ministrar literalmente significa servir. Entonces, nuestros dones son herramientas de servicio a los otros. Usted está en la comunidad, Jesús el buen pastor, para que ministre a esa comunidad, para que sirve a esa comunidad, y esa comunidad también va a servirlo a usted. Ahora, el tercer elemento es que Pedro dice que debemos ser buenos administradores. No debemos tener adormitado ese don que el Señor nos ha dado. No debemos tenerlo inactivo. No debemos tenerlo encerrado, ni debemos usarlo para nosotros mismos. Buenos administradores significa ministrar eficientemente con ese don a los demás. Y la última observación en cuanto a los dones espirituales es que ellos, los dones espirituales, son la multiforme gracia de Dios. O sea, los dones espirituales son el reflejo de que la gracia del Señor no tiene una sola forma, no tiene un solo color, sino que la gracia del Señor tiene muchas formas, muchos colores. Por ejemplo, a algunos el Señor nos dio el don de pastores. Ese es un color, esa es una forma. A otros les dio el don de evangelistas. Esa es otra forma. El don de enseñanza, el don de la misericordia. ¿Se da cuenta? Forma tras forma, color tras color. El don de la exhortación, el don de la oración, el don de presidir, el don de servir, diaconía, el don de palabra de sabiduría, el don de consolar. ¿Se da cuenta? La multiforme gracia del Señor. Y cómo el Señor entonces nos ha bendecido con sus dones. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? Una manera de vivir piadosamente en vista de que estamos cerca del final de todas las cosas es ministremos esos dones a los demás. Bendigamos, edifiquemos, engrandezcamos el nombre de Cristo. Y en el versículo 11, Pedro dice que si el don que Dios le dio a usted tiene que ver con el hablar, pues dice,
hable conforme a las palabras del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado. Pero si el don que el Señor le dio a usted en el versículo 11 tiene que ver con expresiones prácticas de bondad, dice que también debe hacerlo conforme al poder de Dios. Todo hay que hacerlo a la manera de Dios, porque lo que buscamos es que Dios sea glorificado. En esta recta final de nuestra era, nuestro Dios debe ser glorificado. Así que aquí tenemos el resumen. Mire, los creyentes debemos vivir piadosamente porque el final se acerca. ¿Cómo? Primero, manteniendo una mente no controlada por el mal y vigilantes en oración, manteniendo un amor esforzado entre nosotros para cosechar relaciones santas, practicando la hospitalidad como una manera de servir a Cristo y por último, poniendo nuestros dones espirituales al servicio de nuestros hermanos, porque buscamos que el Señor sea glorificado. Finalmente, las aplicaciones. 4. La primera es esta. Es posible que algunos de nosotros tengamos una vida ebria por los afanes de este mundo, por los placeres del corazón, por la práctica de algún o de algunos pecados, o por un excesivo amor a nosotros mismos. Y quizá lo que nos esté caracterizando en este momento, en vez de la sobriedad, sea la ebriedad. Si es así, necesitamos desesperadamente buscar sanidad en el Señor y en su palabra para hallar la sobriedad para nuestra mente. Debemos vivir con una vida sobria en estos tiempos postreros. Segundo, si tiene que evaluar y mejorar algo que tenga que ver con su vida en la iglesia, que sea, por favor, empiece evaluando y mejorando su amor por los demás. Si somos de las personas que fácilmente nos resentimos, nos ofendemos o fácilmente herimos a otros, si hay deseo de venganza en nuestro corazón, si nos está costando perdonar, si somos personas insensibles e indiferentes a otros, seguramente necesitamos ejercitar más el músculo de nuestro amor hasta llegar a amar esforzadamente. El amor esforzado nos ayuda a tener relaciones santas. No vamos a pecar contra nuestro hermano si amamos esforzadamente. Y ese amor nos hará vivir piadosamente en esta cercanía del fin. Tercera de 4. ¿Se ha preguntado hasta dónde estaba apuntando el Señor cuando le proveyó un techo y los otros medios para vivir? Y no le estoy preguntando si su casa es propia o es alquilada. No tiene que ver nada eso. La pregunta es, ¿se ha preguntado hasta dónde estaba apuntando el Señor cuando le proveyó un techo y los otros medios para vivir? La otra pregunta, ¿será que Dios podría disponer de alguna habitación de su casa, de algún espacio en su mesa para llevar a un siervo suyo y que pase allí una noche o un momento en el que él pueda sentir el amor y el cuidado del Señor? ¿Será que Dios puede tomar esa decisión con su casa? ¿Será que usted puede mostrarse colaborador con los deseos del Señor? ¿Será que usted puede ejercitarse en la hospitalidad? Mire lo que dijo Jesús, lo repito, en 10:42 de Mateo. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, estamos hablando de lo mínimo, por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y por último, el Señor le ha dado por lo menos un don espiritual a usted. El Señor pide que usted sea un buen administrador de ese don. Pide que usted lo ejercite para la gloria de su nombre. Por lo tanto, esfuércese por conocer ese don. Vea la necesidad a su alrededor, ya sea dentro o fuera de la iglesia, y pregúntese, ¿cómo puedo ayudar en esta necesidad? La buena noticia es que Dios ya le dio la herramienta espiritual para que usted pueda contribuir, para que usted edifique, para que usted viva para la gloria del Señor, sirviendo a Cristo a través de la administración de nuestro don a los demás. Vivimos piadosamente en estos tiempos finales. Mis amados hermanos, no ha sido mi palabra, ni ha sido la palabra de Pedro, ha sido la palabra del Señor. Mi apreciado hermano, si el Señor ha hablado a tu corazón, debes responder. Si el Señor ha hablado a tu corazón,
debe responder al Señor. Y una buena oportunidad de responder al Señor es orando en este momento. Y dígale, Señor, tu palabra me ha dicho que debo mejorar, cultivar una vida sobria, que debo mejorar en mi amor ferviente, que debo mejorar en mi deber hospitalario, que debo mejorar en el ejercicio de mi don, para la gloria de tu nombre, para prepararme bien en esta recta final de esta era. Amado Jesús, gracias. Gracias por el tiempo que nos está tocando vivir. Gracias porque estamos a las vísperas del fin. Estamos en la antesala del final. Y como iglesia de Jesucristo, no queremos estar vegetando. Queremos ser una iglesia sana, saludable. Una iglesia que viva para glorificar tu nombre. Una iglesia que siga dando testimonio. Tu palabra ha hablado a mi corazón. Quizá ha hablado al corazón de mis hermanos. Ayúdanos a cultivar una vida llena de sobriedad, sin el mal en nuestro corazón. Más bien que la voluntad tuya reine en nosotros. Ayúdanos a amar fervientemente, esforzadamente, permanentemente. Ayúdanos a mostrar y a ejercer, a servirte a ti a través de nuestra casa, de nuestra mesa, de nuestros bienes, a los siervos tuyos, a los otros hijos tuyos, a las familias tuyas, Señor. Ayúdanos también a ministrar con la multiforme gracia manifestada en tus dones a nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos amados, un fuerte abrazo. Que la palabra del Señor nos empuje a seguir dando pasos en el desarrollo suyos como discípulos. Abrazos, que el Señor les bendiga. Adelante, hermanos Martínez. Gracias damos a Dios por su palabra, mis hermanos. Quiero dar la bienvenida a alguien que nos está acompañando, que es hermana, miembro de la iglesia de Benecer, se llama Teodora. La invitó mi suegra, doña Mirma, y está con nosotros hoy. Entonces, bienvenida. Y ahorita le doy el tiempo a Daniel, que también quiere presentarnos un video especial. Bienvenidos, hermanos, gracias. Sí, primera vez que lo vamos a hacer y la hermana Claribel estuvo muy gustosamente en querer compartir con ustedes, con la congregación y para Dios alabanza, ¿verdad? Un canto, ¿verdad? Entonces lo vamos a proyectar en este momento. Daniel. Ahorita, hermano.